Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Y ya estamos listos para Entre Amigos, una emisión más, y vamos a tener el día de hoy esto. Un día a la vez. Un programa de análisis e historias de vida. Escúchanos por aidimedia.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Ponce. Yo soy Juan Anaya. Estamos en casa. Síganos por aidimedia.mx. Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a dar inicio con algunas charlas en relación a diferentes temas que tienen que ver con problemas sociales que nos atañe a la sociedad. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los alimentos, un tema que a veces es muy recurrente entre las familias cuando hay una separación, ¿no? Y a veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, o cuando contratamos a un abogado a veces no estamos de acuerdo, o pensamos y decidimos que lo que nos está proponiendo ese abogado o la parte no es lo correcto, ¿no? Mi nombre es Rubén, soy el director de la Casa de la Cultura Jurídica, y bueno, lo que hacemos aquí es difundir la cultura jurídica jurisdiccional y de los derechos humanos. Y una de nuestras actividades que desarrollamos constantemente es el poder hacer llegar a la sociedad y todo aquel que requiere alguna información, proporcionarle para que tenga un conocimiento un poco más amplio de ese problema que le atañe o que tiene en ese momento, ¿no? La casa por el momento no da asesorías jurídicas, sin embargo sí podemos orientarlos, podemos asesorarlos en el sentido de indicarles a qué institución o a qué instancia pueden recurrir para que les puedan dar una respuesta favorable a su petición, ¿no? El día de hoy aquí traigo un libro que se titula Alimentos, precisamente. Es un libro que editó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un libro que nos habla básicamente, concretamente y en un lenguaje sencillo y llano sobre el tema de los alimentos, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con este tema de los alimentos. Como todos sabemos, el tema de los alimentos, bueno, pues se da cuando normalmente hay una ruptura o una separación en un matrimonio, ¿no? Entonces, a veces estos alimentos, como todos sabemos, son obligatorios, sobre todo cuando hay menores dentro de un núcleo familiar o de un matrimonio, pero no sabemos en sí qué son los alimentos, cómo se tramitan, si estos pueden ser o no pueden ser renunciables, cuánto tiempo se tiene que proporcionar estos alimentos. También a veces no sabemos cuáles son las causas en las que podemos solicitar para que haya una cesación de esta obligación alimenticia, ¿no? Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre los alimentos. Este libro, como se los mencioné, nos habla claramente y específicamente sobre qué son los alimentos, y bueno, nos dice que el alimento proviene del latín alimentum, y desde el punto de vista gramatical, entre sus acepciones se encuentran las del conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir. Es decir, lo que les mencionaba hace un momento, estos alimentos los debemos de tener desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Es nuestra línea de vida y nuestro extremo de vida desde que nacemos hasta el otro extremo hasta que morimos. Pero también nos dice, y es una prestación de vida entre parientes próximos cuando quien lo recibe no tiene la posibilidad de subvenir a sus necesidades, siendo esta última la significación la que se emplea en el ámbito jurídico. Es decir, normalmente los alimentos se dan a todos aquellos que no tienen esa posibilidad de poder adquirir estos alimentos. ¿Quiénes son? Pues los menores de edad, ¿no? Cuando hablamos de menor, bueno, realmente ahora ya no se les dice menores de edad, ¿no? Porque el término menor se considera como algo inferior. Ahora se denomina niños, niñas
y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que no tienen o tienen esta posibilidad de adquirir los alimentos? Pues los niños, niñas, adolescentes. Podemos hablar de las mujeres, podemos hablar de los adultos mayores, ¿sí? Entonces, podríamos englobar estos grupos, estos 3, 4, 5 personas en este grupo de las personas que no pueden obtener estos alimentos y que son las que pueden estar sujetas a solicitar esta pensión alimenticia. Bueno, ¿qué características tiene o debe de tener el derecho del deber alimentario? Bueno, la primera, pues que tiene su origen en la ley, ¿no? Es decir, ya está establecido cómo debe de ser el proceso de la solicitud o trámite de estos alimentos a través del Código Civil y a través de un juicio en materia familiar. ¿Es de orden público y de interés social? Sí, ¿por qué? Porque como lo mencionábamos, afecta principalmente a aquellos grupos que normalmente y que conocemos como grupos vulnerables, ¿sí? Otra de las características es que es recíproco. Es decir, el que tiene la obligación de suministrarlos tiene a su vez el derecho de recibirlos. Es decir, ahorita probablemente a lo mejor el padre o la madre es quien proporciona esos alimentos, pero en un futuro, cuando se convierte en un adulto mayor, también puede ser acreedor. Por eso es que es recíproco. Es personalísimo, es decir, se trata de una relación jurídica, nace en atención al vínculo que une a dos personas específicas y determina en función de las circunstancias particulares de cada una de ellas, siendo el propio legislador el que establece quiénes son las personas obligadas a suministrar alimentos y quiénes las que tienen derecho a recibirlas. Es decir, cuando nos referimos a que es personal es entre dos. ¿Cuál? Entre el cónyuge o la esposa. Es condicional. Esta es otra de las características. Es decir, en la medida en que solo existe cuando se reúnen todos los elementos exigidos por la ley, tanto en relación con la persona que debe administrarlos como con la que tiene derecho a recibirlos. Otra de las características y es una de las características más importantes que tiene los alimentos es que es intransferible, ¿no? ¿A qué nos referimos con que es intransferible? Bueno, toda vez que se trata de una obligación personal, ni la deuda del obligado ni el derecho del alimentista puede transmitirse o cederse a una tercera persona. Es decir, si yo tengo 2 hijos, mi obligación es darles esos alimentos a esos 2 hijos, ¿no? Estos alimentos no se pueden transferir a un tercero, o un segundo a una tercera persona, no. Esos alimentos son única y exclusivamente para estos 2 niños. Otra de las características que tiene los alimentos es que es inembargable. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que en la mayoría de los códigos procesales se consideran como bienes no susceptibles de embargo, los indispensables para la subsistencia del deudor y su familia, tales como el patrimonio familiar, el lecho cotidiano, los vestidos, los muebles de uso ordinario, ¿sí? Es decir, no podemos embargar para dar la pensión alimenticia, eso no está contemplado ni está permitido dentro de la ley. Otra de las características que tiene la pensión alimenticia, bueno, pues que es imprescindible. Es decir, la obligación de dar alimentos no prescribe, esto es, no se extingue por el paso del tiempo. De modo que mientras subsiste el estado de necesidad del acreedor y la posibilidad del deudor de proporcionarlos, esto es, el hecho que lo originó, permanece la obligación. Es decir, que estos alimentos, el que proporciona esta pensión no puede decir, bueno, los alimentos los voy a dar por 2, 3 años. No. Estos alimentos se tienen que proporcionar hasta que este niño, adolescente o adulto mayor, ya, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, hasta que ellos ya por sus propias manos, por sus estudios, por el trabajo, por el esfuerzo que han hecho, bueno, ya puedan tener esos alimentos y puedan acceder a ellos. En el caso del adulto mayor, bueno, pues hasta que él deje de existir pues en esta vida, ¿no? Otra de las características que tiene la pensión alimenticia, bueno, que es irrenunciable, es decir, no se puede renunciar a los alimentos, ¿no? A veces escuchamos que dice, se separan los padres, el niño, la niña o el adolescente se va con la mamá o con el papá, y al paso de los años, pues estos niños dicen, no, yo ya no quiero saber nada de mi papá, no quiero saber nada de mi mamá y ya no quiero los alimentos, ¿no? O a veces hasta la propia madre, ¿no? El propio padre dicen, yo no quiero obtener nada de él o de ella y no quiero que me dé nada para la pensión alimenticia. No, estos alimentos no se pueden renunciar, ¿sí? Es obligatorio proporcionarlos y es dar cumplimiento a la ley
y dar cumplimiento a la ejecutoria que dé el juez en materia familiar. Otra de las características que tiene esta pensión alimenticia, bueno, que es intransigible. ¿A qué nos referimos? Bueno, que los alimentos no son objeto de transacción, es decir, entendida como que no puede ser un contrato, es decir, nosotros no podemos elaborar un contrato y decir, bueno, sí te doy esta pensión alimenticia bajo estas condiciones. No, vuelvo a lo mismo, los alimentos no están sujetos a ninguna condición de ninguna de las partes. Otra de las características que tiene la pensión alimenticia, bueno, pues que es proporcional. Sí, es decir, son factores determinantes para establecer la obligación de la alimentación, la situación de necesidad de cada uno de los sujetos y la capacidad económica del otro. Es decir, si yo soy un obrero y gano, no sé, 1,000 pesos a la semana, pues no me pueden exigir que dé 800 o 900 pesos de pensión alimenticia, porque con 100 pesos, pues yo como obrero no podría subsistir, ¿verdad? Tampoco podría acudir a mi trabajo para poder seguir obteniendo estos recursos que al final del día sí, son para mis hijos, ¿no? O para sus hijos, sí, pero ¿de qué manera él podría trasladarse o de qué manera podrías seguir comiendo, seguir vistiéndose? ¿Sí? Entonces, esta pensión alimenticia es proporcional a los sueldos que se ganen, ¿sí? O a los ingresos que obtenga cada una de las partes. Es dinámico. Esa es otra de las características que tiene la pensión alimenticia. ¿Por qué es dinámica? Bueno, porque como ha quedado señalado, para fijar el monto de los alimentos deben tenderse a circunstancias cambiantes, como lo son las posibilidades de quien debe proporcionarlos y la necesidad de quien ha de recibirlos, lo que ocasiona que su monto y la obligación misma estén sujetos a una permanente actualización. Es decir, quizás yo inicié ganando 1,000 pesos, pero posteriormente a lo mejor me ascendieron o cambié de trabajo y ya no gano 1,000 pesos, ahora gano 3,000 pesos, gano 5,000 pesos, entonces por eso es dinámico, porque tiene que estar en constante actualización esta pensión alimenticia y las partes tienen que acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar si el acreedor sigue ganando esa misma cantidad o ya ha incrementado sus ingresos. Otra de las características que tienen los alimentos es que es prorrateable, que es decir, ante la existencia, de la existencia de dos o más sujetos sobre las cuales puede recaer la obligación alimentaria, lo procedente es atender el grado de proximidad del parentesco para determinar quién debe considerarse como deudor alimenticia, ¿sí? Es decir, a veces el esposo exige que la esposa dé pensión alimenticia cuando la esposa no tiene ni siquiera algún ingreso que pueda permitir apoyar esta pensión alimenticia, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que la cónyuge también pueda aportar parte de la pensión alimenticia a los niños, niñas o adolescentes. Otra de las características que tiene la pensión alimenticia, bueno, pues que es subsidiario, es decir, es una obligación sucesiva que atiende a la gradación del parentesco, lo que implica que solo se establece al cargo de los parientes más lejanos ante la falta o imposibilidad de los más cercanos. Es decir, si vamos a suponer que los papás no tienen, ninguno de los dos tiene la posibilidad de otorgar la pensión alimenticia, bueno, entonces los parientes más cercanos pueden adquirir esta obligación de proporcionar los alimentos a los mayores. Otra de las características que tiene los alimentos es de carácter preferente. ¿A qué nos referimos? Bueno, que los alimentistas tienen en respecto de algunas otras calidades de acreedores derechos preferentemente sobre los ingresos y bienes del deudor y pueden demandar el embargo de dichos bienes o el aseguramiento de los ingresos que recibe el deudor para hacerse efectivos sus derechos, ¿sí? Es decir, que solamente en caso de que haya falta de este pago, entonces podemos exigir a través de un juicio que se nos otorgue y que se respete esta pensión alimenticia que fueron otorgados a los niños, niñas, jóvenes o, en su caso, a los adultos mayores. No es compensable, esta es otra característica. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho y su efecto es extinguir por ministerio de ley las dos deudas hasta que la cantidad se importe al menor. Es decir, si se deja de pagar esta pensión alimenticia o proporcionar esta pensión alimenticia, esa deuda no se subsana, ¿sí? Si posteriormente se vuelve a
a continuar con la dotación de los alimentos. No, esa deuda permanece y el deudor está obligado a ponerse al día y proporcionarles todos esos alimentos que en ese tiempo que no otorgó, tiene que otorgarlos posteriormente. Otra de las características y últimas que tiene los alimentos es el cumplimiento parcial no lo extingue. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que toda vez la obligación de proporcionar alimentos es de trato sucesivo, esto es, que los alimentos se proporcionan de manera continua y permanente. La obligación no se extingue en virtud de su cumplimiento parcial. Ello mientras el acreedor lo necesite y la obligación esté en condiciones económicas de proporcionarlos. Es decir, si yo como trabajador tengo un trabajo, proporciono la pensión alimenticia y posteriormente renuncio, eso no significa, y ya no consigo ningún trabajo, esto no significa que la pensión alimenticia se cancela, no. Este derecho que tienen los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, o en su caso también las mamás, continúa, ¿sí?, de por vida hasta que se subsane esta deuda que tiene como acreedor. Y bueno, estas son algunas de las características que tiene la pensión alimenticia o alimentos cuando estamos en una situación de estas. También les pedimos que si tienen alguna duda, comentario, bueno, pues se puedan comunicar con nosotros al teléfono 01-722-174-8066. Asimismo, bueno, también a veces nos quedan dudas y pensamos, bueno, ¿quiénes son los que tienen, cuáles son esos elementos que componen la pensión alimenticia, ¿no? Porque cuando hablamos de alimentos pensamos que solamente es la comida. No. Dentro de los elementos que comprenden esta pensión alimenticia o alimentos se encuentran la comida, el vestido, la habitación o vivienda, los requerimientos en materia de salud y asistencia médica, ¿sí? A veces es muy común que solamente cuando llegamos a un juicio pensamos que solamente nos van a dar, como se llama, alimentos, pues solamente para podernos alimentar, ¿no? Para poder alimentar a los niños, niñas o adolescentes, ¿no? O a los adultos mayores. No, incluye otros aspectos, como ya los mencioné. Sin embargo, no son los únicos, ¿sí? Ahora ya con esto de los derechos humanos a raíz del 2011, con estas reformas constitucionales que hubo, pues estos elementos se ampliaron más y ahora también podemos incluir aquellos que requieran atención hospitalaria, gastos de embarazo y parto. Esto es cuando es nuestro primer hijo y se da este proceso de separación. Bueno, eso no quiere decir que porque todavía no nace el menor no podemos dar alimentos, no, sí los podemos dar y puede cubrir esta parte de los gastos. Otro de los elementos que también podemos solicitar son los elementos y gastos indispensables para lograr el descanso, la recreación y el esparcimiento que todo ser humano tiene derecho. Es decir, no solamente incluye alimentos, vestidos, vivienda, no, sino que también tenemos derecho a que estos niños, niñas y jóvenes tengan una parte de esparcimiento, es decir, lo que comúnmente conocemos como vacaciones, ¿no? Otro de los elementos que también podemos incluir dentro de los alimentos son los gastos necesarios para la educación de los menores y para proporcionarles oficio, profesión o arte adecuados a sus circunstancias profesionales, ¿sí? Es decir, también entran dentro de la parte de los alimentos la educación. En el caso de los discapacitados o interdictos, los gastos necesarios para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y desarrollo, ¿sí? Recuerden que las personas con discapacidad son considerados como un grupo vulnerable, que aparte tienen otro tipo de derechos que conjuntos con los de los alimentos, bueno, los protege, la ley ahora actualmente los protege más en este sentido. En tratándose de adultos mayores, lo necesario para su atención geriátrica, ¿sí? Bueno, ya habíamos hablado un poquito de ellos. También los adultos mayores son un grupo vulnerable. Como grupo vulnerable, a veces en muchos de los casos, los hijos nos desatendemos de los papás, ¿no? O de los abuelos, y ellos quedan en un estado de indefensión, ¿no? No tienen a veces ni para comer, a veces no tienen ni un propio hogar, no. Ahora, también los adultos mayores pueden exigir alimentos a sus hijos. Y bueno, uno de los últimos temas que hablaremos el día de hoy, pues son las causas de cesación de la obligación alimenticia, ¿no? Hablábamos qué eran alimentos, hablábamos cuáles son esas causas en las que podemos pedir los alimentos,
cuáles son esos elementos que conforman todo el concepto de alimentos, y quizás una de las dudas o preguntas que nos haríamos aquellos que damos pensión alimenticia o los que dan pensión alimenticia o alimentos es, bueno, ¿y cómo le hago para que se cancele esta pensión alimenticia? ¿O hasta cuándo yo puedo dejar de dar esa pensión alimenticia? Bueno, en este libro nos habla que hay causas de cesación de obligación alimenticia. ¿Como cuáles? Bueno, una de ellas es cuando el que tiene la obligación carece de medios para cumplirlas. ¿A qué nos referimos a esto? Bueno, como ha quedado preciso, uno de los presupuestos de la obligación alimenticia es que la persona en quien está recae en posibilidades económicas de cumplirla. De lo que se pretende de la obligación cesa cuando dicha persona estará materialmente imposibilitada para proporcionar los alimentos, ¿sí? Cabe señalar que esta causa de cesación de la obligación alimentaria debe entenderse e interpretarse no solo en ausencia de medios económicos, sino en la justificación legal y física que le impida llegarse a tales medios. Es decir, no basta con el simple hecho de mencionar o argumentar, pues es que no tengo dinero para proporcionar o no tengo un trabajo. No. Hay que justificar debidamente que estoy incapacitado para poder desarrollar un trabajo y que por lo tanto esta incapacidad me impide poder obtener recursos para poder proporcionar estos alimentos. Otra de las formas en las cuales puede cesar la pensión es cuando el alimentista deja de necesitar alimentos. ¿A qué nos referimos? Bueno, de igual manera, otra condicionante de la obligación alimenticia es que una persona carezca de los bienes necesarios para subsistir, por lo que en el momento en que dicha persona cuente con los recursos económicos suficientes para proveerse a sí misma de los referidos bienes, deja de justificarse su carácter de acreedor alimenticio. Es decir, esto normalmente se da cuando, bueno, pues uno ya termina de estudiar, ya tenemos un trabajo, ya obtenemos nuestros propios recursos, ahí es cuando puede cesar la pensión alimenticia. O también cuando nosotros como adolescentes decidimos dejar de estudiar, ahí perdemos ese derecho de los alimentos. Otra de las causas que puede ser propicia para la cesación de la pensión es que en caso de violencia familiar o de injurias graves inferidas por el alimentista mayor de edad contra el que debe de prestar los alimentos. ¿A qué nos referimos? Si la conducta del alimentista implica violación al deber de gratitud y respeto que deben existir como compensación al auxilio alimentario que recibe, se ha estimado que es de equidad y de justicia que se cese la obligación de dar alimentos, ¿sí? Esta es otra causa. Otra de las causas es cuando la necesidad de los alimentos obedece a la conducta viciosa o la falta de aplicación de estudio del alimentista mayor de edad. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. O también cuando tiene algunos problemas de adicción, ¿verdad? Ahí también puede ser causa de cesión de los alimentos. Si el alimentista abandona la casa del deudor alimentario sin el consentimiento de este y que si exista causa justificada, también es una de las causas en las que puede cesar la pensión alimenticia. Otra de las causas es si en el caso de los alimentos derivados de la disolución del vínculo matrimonial, el acreedor contrae nuevas nupcias o se une en concubinato, o bien transcurre el lapso del tiempo durante el cual subsiste la obligación alimentaria, ¿sí? Bueno, estas son las causas en las que podemos prescindir de los alimentos. Es un tema muy común, es un tema que normalmente se da en los órganos jurisdiccionales en materia familiar, ¿sí? La idea de la casa, lo que hace la casa es proporcionar esta información a ustedes, que sea de utilidad para ustedes, que ustedes conozcan sus derechos, que conozcan la forma en que los pueden tramitar, la forma que conozcan a las instituciones, porque luego a veces no conocemos las instituciones y no sabemos a dónde tenemos que acudir, ¿no? A veces no tenemos para pagar a un abogado y nos encontramos en este problema, ¿no? De que nos separamos, tenemos hijos, el padre se desatiende o la madre y requerimos solicitar los alimentos y no sabemos, ¿no? Entonces, una de las actividades que desarrolla la Casa de la Cultura es también orientarlos en el sentido de que ustedes puedan acudir a las instancias correspondientes, a las instituciones que les pueden facilitar un abogado, ¿no? Está la Defensoría Pública Estatal, que ellos proporcionan un abogado gratuito, siempre y cuando comprobando que no se tiene un recurso económico para pagar a un abogado, ¿no? Es una de las instituciones que los pueden apoyar
en este sentido. Otra de las instituciones que los pueden ayudar en el trámite de este problema de los alimentos, pues es el DIF municipal y el DIF estatal, ¿sí? Ambos también cuentan con un área encargada de atención a las personas que requieren este tipo de servicios. Y no solamente para las mamás, ¿no? También para los papás, porque ahora en la actualidad recordemos que no solamente los problemas se generan hacia el sexo femenino, ¿no? También se da dentro del sexo masculino, ¿no? Así como la violencia familiar, ¿no? A veces uno pensaría que solamente se da la violencia hacia la mujer. No, en menos grado, en casos más pequeños, pero también se da hacia el hombre, ¿no? Hay violencia familiar hacia los hombres, ¿no? Entonces, son problemas que a veces no conocemos, no entendemos, o a veces cuando escuchamos que golpearon la esposa golpeó a su esposo, nos reímos, ¿no? Quizás en un principio nos cause risa, pero ese es un problema social, es un problema de violencia que se está generando dentro de un núcleo y que esa violencia se va transmitiendo hacia los hijos, ¿no? Y de los hijos hacia los hijos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya se están perdiendo parte de estos valores que deberíamos de tener dentro de los núcleos familiares, ¿no? Pero la idea de estar aquí con ustedes es hablarles un poquito de diferentes temas, ¿sí? Que nosotros como Casa de la Cultura Jurídica a través de los años hemos visto que se van generando. Este no es el único tema, hay muchísimos temas, ¿no? Podemos hablar de patria potestad, podemos hablar de violencia familiar, podemos hablar de derecho sucesorio, podemos hablar de divorcio, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de cómo hacer o a dónde acudir cuando nos presentamos este tipo de problemas que se generan hacia el interior, ¿no? A veces escuchamos a un amigo o a los propios familiares, oye, es que tengo este problema y no sé qué hacer, ¿no? Y a veces les aconsejamos mal porque tampoco sabemos, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, ¿no? Yo los invito a que se acerquen con nosotros, a que conozcan un poquito más sobre nuestra legislación, porque es parte de nuestro derecho, parte de nuestros derechos humanos, y es fundamental para todos nosotros que podamos conocer cuáles son nuestros derechos, conocer a nuestras instituciones, porque no conocemos a nuestras instituciones, ¿no? A veces acudimos a una institución que no tiene nada que ver con el problema que tenemos y nos dice, no, es que nosotros no atendemos este tipo de problemas, usted tiene que ir a otra institución, y nos enojamos, ¿no? Porque no nos atienden. Pero nos enojamos por esa falta de conocimiento que nosotros tenemos hacia las propias instituciones, ¿no? Y no nada más hacia las instituciones, hacia las propias leyes, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos a nuestras instituciones, que conozcamos a nuestras leyes y que podamos recurrir a esa institución, a la institución adecuada para que podamos tener una respuesta favorable y que no andemos de un lado a otro, ¿no? Porque luego a veces eso sucede, ¿no? Andamos de un lado a otro y nadie nos atiende, nadie nos dice si ahí nos pueden atender este problema o no, y nos desesperamos y nos enojamos. No, parte de las funciones de la Casa de la Cultura Jurídica es orientarlos en este sentido, les decimos dónde deben de acudir para este tema, ¿no? Que tengan, o este problema que tengan hacia el interior o personal, ¿no? Y nuevamente yo les hago la invitación de que se comuniquen con nosotros al 01-722-174-8066 para cualquier duda o comentario. Y así mismo, bueno, si hay interés de que podamos platicar sobre un tema en específico posteriormente, bueno, pues que también nos lo hicieran saber para poder venir y platicar sobre ese tema que les pueda servir a ustedes, que tengan dudas. Podemos hablar de bullying. La Suprema Corte ha tenido varias sentencias, ha pronunciado varias sentencias en diferentes temas, ¿no? Sentencias sobre pensión, sentencias sobre violación intrafamiliar, sobre patria potestad, sobre divorcio, sobre el bullying, sobre el síndrome del Asperger, porque a veces decimos, bueno, los que tienen síndrome del Asperger es una discapacidad. ¿Entraría como una discapacidad de aquellos que no oyen, que no hablan, que no caminan? Son sentencias interesantes, ¿no? Sentencias que la casa las pone a disposición de ustedes para que las puedan consultar, las puedan leer y puedan tener un conocimiento más amplio sobre estos temas, ¿sí? Y no solamente sobre esos, también te contamos con una biblioteca especializada en Derecho donde ustedes pueden ir y leer allí algunos temas relacionados con un problema que ustedes tengan o que quieran conocer cómo funciona una institución, que quieran conocer alguna sentencia. También tenemos un archivo histórico donde pueden consultar la historia del Estado de México en impartición de justicia, ¿no?
Tenemos muchos expedientes que hablan sobre la falsificación de moneda, ¿no? Uno pensaría que la falsificación de moneda es de hace unos años, ¿no? O de hace un siglo, ¿no? La falsificación de moneda siempre se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? No nada más de México, sino a nivel universal, ¿no? Entonces, son información que tenemos ahí para ustedes. Tenemos información. A lo mejor pueden encontrar un expediente del abuelito, del bisabuelito, ¿no? Porque ahí tenemos muchos expedientes que hablan sobre la consignación de personas al ejército, ¿no? En la época revolucionaria. Y están los juicios de amparos de las personas que normalmente quien solicitaba el amparo eran las esposas o las hijas, ¿no? ¿Por qué? Porque al papá o al abuelito o al hijo se los llevaba al ejército para formar las filas revolucionarias y, bueno, pues las esposas o las hijas quedaban indefensas y quienes solicitaban el amparo para que no formaran estas filas del ejército, pues eran las propias mujeres, ¿no? Entonces, ese tipo de información, pues es la que compila la Casa de la Cultura Jurídica que les puede servir, ¿no? También tenemos todas las leyes que nos regulan en el orden local. Pueden consultar toda la legislación actualizada el día de hoy con nosotros para que estén al día. La legislación federal, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que es parte fundamental. Recuerden que ahora con la reforma constitucional del 2011, antes se decía que había supremacía constitucional, es decir, la Constitución era lo único y lo que era válido. Con el 2011 ya no solamente es la Constitución y las leyes federales o locales, sino también los tratados internacionales, los cuales están a la par de la Constitución, ¿no? Los tratados no están por encima de la Constitución, sino que están a la par en la misma línea, ¿no? Entonces, son temas que nosotros debemos de conocer en todos los sentidos, seamos estudiantes de preparatoria, seamos estudiantes de universidades, porque lo que hacemos no solamente son para estudiantes de derecho, ¿sí? Es para toda la sociedad en general, para todos los estudiantes de todas las licenciaturas, porque ahora todas las licenciaturas, todas las profesiones, por lo menos llevan una materia de derecho y tienen que hablarles sobre el tema de los derechos humanos. Para los abogados, para los funcionarios públicos, para las mamás de casa. ¿Por qué? Porque a veces uno de los problemas muy comunes que se presentan, por ejemplo, con los hijos en la escuela es el maltrato, ¿no? Que le hacen el bullying, que esto, y a veces las instituciones no hacen caso. Bueno, pues hay una ley que se publicó en el mes de febrero que habla sobre la prevención del acoso escolar en el Estado de México, que ahí ya nos dice qué es lo que tienen que hacer las instituciones para prevenir este tipo de problemas. Y si las instituciones no las conocen, bueno, pues entonces la sociedad tendría que conocerlas, ¿sí? Y bueno, y algunos damos conferencias, ¿no? Programamos conferencias sobre alimentos, sobre patria potestad, violencia intrafamiliar, divorcio, algunos temas en materia penal, otros sobre el juicio de amparo. Todo lo que hace la Casa de la Cultura Jurídica es gratuito, no se cobra absolutamente nada. Todos nuestros maestros son todos aquellos que están inmersos dentro de una carrera judicial, es decir, imparten justicia, y ellos son los que van y imparten estas conferencias sobre estos diferentes temas que nosotros desarrollamos a lo largo del año, desde enero hasta el mes de noviembre, ¿no? Entonces, ojalá y se acerquen con nosotros, ojalá que el tema de hoy que hablamos sobre alimentos les haya servido. Yo creo que entre más estemos informados, más herramientas, más mecanismos tenemos para acceder a la justicia y sobre todo hacer que las instituciones nos hagan valer nuestros derechos. Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.idmedia.m. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Y ya estamos listos para Entre Amigos, una emisión más, y vamos a tener el día de hoy esto. Un día a la vez.
un programa de análisis e historias de vida. Escúchanos por ivymedia.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Ponce. Yo soy Juan Anaya. Estamos en casa. Síganos por ivymedia.mx.